Bueno, muy buenas noches. Hay algo interesante en la historia que vimos hoy, que en realidad le cuento si no tiene alguna idea, la Biblia, para muchos cristianos, para los cristianos es la palabra de Dios, pero para aquellos que a veces les cuesta definir cómo es Dios, si existe, si no existe, etcétera, etcétera, la Biblia es un libro de referencia universal. En algunos casos, y principalmente para un pueblo como el israelita, el pueblo judío, es un libro de historia. Y en el Antiguo Testamento hay varios libros, entre ellos hay algunos poéticos, otros proféticos, que en realidad en aquel tiempo anunciaban cosas que iban a suceder, que efectivamente muchas de ellas se cumplieron al pie de la letra. Eso es lo que le da a la Biblia un significado que es un libro singular, es un libro sin igual, y por otro lado hay muchos libros con contenido histórico. Lo que nosotros leímos es parte de un libro histórico de la Biblia. Estamos en una etapa de la vida de Israel donde, lo sitúo históricamente, donde este pueblo todavía no tenía reyes. En realidad lo que tenía era jueces. Era una especie de autoridad. En ese pueblo incipiente que estaba creciendo había encontrado un lugar donde estar y entonces se estaba asentando, estaban desarrollando y empezando a crecer, ya iban a dejar de ser nómades, en realidad se empezaban a definir ciudades y el pueblo se estaba asentando en su lugar. ¿Se entiende? Para que usted haga un poco composición de geográfica y de espacio y de situación histórica. Este pueblo tenía distintos jueces, son personas distinguidas, no solo porque eran distinguidas, vamos a decir, porque tenían una herencia real o lo que fuere, simplemente que eran personas que en momentos históricos se destacaron porque en aquellos tiempos donde los pueblos había lucha permanente y se esclavizaban unos a otros, dependiendo quién era más fuerte, y entonces lo que realmente sucedía era que aparecían algunas especies de libertadores que durante un tiempo dirigían al pueblo israelita. Por eso, en esta etapa se llamaban como jueces, ¿está bien? En ese momento, donde leímos la historia, estamos al momento del surgimiento de uno de esos jueces, de uno de los que procedió a tener algunas acciones que liberaron al pueblo de Israel. Pero es de acá donde vamos a sacar algún ejemplo. De esta historia real vamos a sacar algún ejemplo. Y entonces me interesa que podamos destacar algunas cosas. Si ustedes recuerdan, yo por lo menos voy a intentar leer algo, pero la primera parte que leyó Ana hablaba de una situación donde los israelitas siempre fue un pueblo que tenía una ley de Dios y de alguna manera Dios le había dicho, mirá, si vos querés que te vaya bien, vos tenés que hacer esto y esto. Es probable que, si usted recuerda, cuando era chiquito, sus padres le decían, mirá, si querés que te vaya bien, tenés que hacer esto y aquello. Creció un poco y quizás ya los padres comenzaron esa etapa en la adolescencia donde mis viejos no saben nada. Lo que saben porque en la adolescencia los viejos no saben nada, ¿tá? Así que usted es papá de adolescentes, si es papá de adolescentes no se sienta mal. A veces, para los que no saben, yo soy director en un colegio y entonces a veces llegan algunos papás y dicen, tengo un problema bárbaro. Me dice, porque el nene está rebelde, la nena está rebelde, me está enfrentando. Digo, ¿y usted está mal? Sí, ¿cómo quiere que esté? No, tiene que estar loca de la vida. Porque es normal. A mí me pondría muy mal que mi hijo no se rebelara en la adolescencia. La verdad, yo cuanto antes que se rebele. Yo lo sacudo. ¿Sabe por qué? Porque si no se revela temprano, la adolescencia le va a venir más tarde. ¿Y sabe cuándo le va a venir? Cuando tenga 20 y pico, que ya es mayor de edad y se revela contra todo lo que aprendió, pero se revela y no tiene ningún referente. Porque ya es supuestamente un mayor de edad, referentes hay siempre. ¿Está bien? Entonces,
Ese es un tema donde a veces los padres estaban peleando. Bueno, acá dice el pasaje, empieza a decir que los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Entonces empiezan las consecuencias, que es algo natural. Yo hago algo y voy a tener las consecuencias de lo que hago. Y entonces empezaron a pagar las consecuencias, le empezó a ir mal y entre ellos se vieron dominados por un pueblo superior. En realidad, ¿qué es lo que pasaba? Si, de acuerdo a lo que podemos leer del caso, es que había un panorama desesperanzador y una situación decadente. En primer lugar, por ahí decía que estas multitudes enemigas que venían con sus animales, sus carpas, eran como una plaga de langostas, leyó Ana, llegaban en numerosas manadas de camellos imposibles de contar y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. No era una invasión permanente. En realidad, cuando llegaba el momento donde iban a cosechar todo lo que plantaron, llegaban, se llevaban todo y lo dejaban liquidados. En realidad, eran agredidos por el entorno. Ahora, usted va a decir, ¿qué tiene que ver con esto, no? Cuando los referentes se equivocan. Yo quiero que usted piense lo siguiente, y son de todas estas conclusiones que mi deseo que usted pueda sacar. Todos somos referentes de alguien. El otro día estaba hablando con una persona, un señor, más o menos somos de la misma edad, o sea que somos jovencitos, y entonces estamos charlando y le digo, mirá que vos sos un referente. Le digo, y tenés que tener una actitud pronta para eso. Y me mira y me dice, pero yo no me siento así como decís. Le digo, ¿y vos te parece que no sos referente? ¿Vos te parece que no sos un tipo que te miran, que observan tu conducta, tu forma de ser? Me dice, no me siento así, vos sos un referente. Y entonces tuve que explicarle, le digo, mirá, yo te digo estos 4 o 5 puntos por los cuales vos, de alguna manera, sos un referente en esta comunidad. No me refiero a esta, digo en la comunidad donde estábamos hablando en particular. Le digo, mirá, vos sos un tipo ordenado, tu familia está ordenada, sos un empresario, no sos multimillonario, pero sos un empresario ordenado. Sos una persona que no está manejando en un desequilibrio económico. Tu empresa lenta va creciendo. Tus hijos están tomando decisiones equilibradas. Uno no quiso seguir estudiando, pero está al lado tuyo trabajando. La otra está estudiando. En términos generales tenés una vida bastante ordenada. Y para muchos, vos sos un referente. Y por otros motivos, sos una persona que además tenés el respaldo y la aprobación de un grupo. Por lo tanto, aunque no te guste, sos un referente. Ahora, si yo le digo que usted es un referente, la mayoría de las personas evitan serlo. No quieren serlo. Dicen, ¿yo soy referente de quién? ¿De quién soy referente? Y la gente no quiere ser referente. ¿Pero por qué no quiere ser referente? ¿A usted se le ocurre? ¿Por qué? ¿Cómo? Para todos juntos no, ¿eh? Miedo a equivocarse. Bien. Da trabajo. ¿Por qué da trabajo ser referente? Porque tenés que cargar una responsabilidad. Sabés que te están mirando, ¿no? Cuando no te están mirando, vas y vas de cualquier manera. Cuando sabés que te están mirando, en la adolescencia salíamos un grupo de amigos de la iglesia, íbamos y había uno que, espejo que había en 18, se miraba. Y seguía. Pará, loco, pero me ponía nervioso. Está bien que nos arreglen, pero el espejo que pasaba. Nos cuesta a veces que nos estén mirando, no nos gusta ser referentes. Pero mire, si usted es padre, si usted es madre, en primer lugar es referente de sus hijos. Le guste o no, es referente de sus hijos. Eso es así. Si usted es tío, si es abuelo, lo están mirando. Usted es trabajador y de alguna manera es referente de los compañeros. Si usted es un vago en el laburo y nadie le dice nada, es un referente. Porque los demás dicen, ¿viste? ¿Para qué me voy a matar?
Si es malo o bueno, no estamos haciendo juicio de valor. Es un referente. ¿Está bien? Por supuesto, puede ser malo, puede ser bueno, pero es un referente. Y si es un tipo que va para adelante y lo premian, dicen, ¿viste? Si me temo como él, mirá cómo liga. ¿No es cierto? Hay empresarios que son referentes. Los miran. ¿Cómo es su conducta? Hay vecinos que son referentes. Los gobernantes son referentes. En las mafias hay referentes. En los grandes grupos que hoy combaten por el dominio de quién domina la zona, la droga, la delincuencia, son referentes. En las cárceles hay referentes. Así que es muy difícil que podamos decir no soy referente. El otro día agarré a algunos jóvenes entre 20 y 23 años. En la congregación donde estamos, por ejemplo, a esta hora hay un grupo de adolescentes que se reúnen. Todos los jueves de 8 a 10 hay un grupo de adolescentes que nos reunimos, los adolescentes. Me encanta trabajar con adolescentes. Pero los escuchaba y ellos los están mirando a los de 20 a 23. Dice, ¿viste lo que hace? ¿Viste cómo hace? ¿Viste que se puso? ¿Viste los championes que usa, los vaqueros? ¿Viste qué toca, qué no toca, cómo toca este instrumento, cómo no, a dónde va, qué hace, qué dice, qué tiene, qué deja de tener? Y los agarré a los de... Y le digo, ustedes saben que a ustedes los miran, ¿no? Sí, le digo, ojo cómo se portan, porque todos los adolescentes los están mirando a ustedes, no me miran a mí. A mí no me miran, yo me puedo portar bárbaro, pero el tema no es yo, porque de mí esperan. Ya lo dan por sentado. Si yo me mando una macana, dicen, ¿qué pasó con esto? Pero a los otros sí los están mirando, mucho más. Por eso los hermanos grandes son referentes ¿de quién? De los hermanos menores. Esto es para que usted pueda agregar a todo lo que las ideas que hoy estuve escuchando, que todos somos referentes. Pero a veces hay situaciones en las cuales nosotros, el que quiere evitar ser referente, porque quiere evitar equivocarse, comienza a tener situaciones como las que tienen todos. Por ejemplo, un entorno que agrede. Allí había un grupo de personas, un pueblo entero, que estaba sometido a unas presiones, si usted quiere, diga del entorno geográfico, del Mercosur, de lo que fuera, tenían unos líos bárbaros. Le generaban problemas económicos. Por lo tanto, también esa situación le había generado una situación social que le traía escasez y pobreza, porque dice que estaban pasando pobreza y hambre. Y entonces había una situación que los obligaba a tomar determinadas determinaciones. ¿Está claro? Valga la redundancia. Ahora usted tenga en cuenta ese detalle. Pero usted recuerde que la historia comienza diciendo con algo. Dice, y los israelitas hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Había una ley que tenían que seguir. Había unas normas que se le había dicho, mira, si querés ser exitoso tenés que hacer esto, y no la habían hecho. Crecieron nuevas generaciones y crecieron sin saber. Ahora, ¿sin saber qué? Preste atención a un detalle que no está dentro del pasaje que leyó Ana, pero si ustedes escucharon, dice que vino el ángel del Señor, dice, y vino y se acercó a una persona, que se llamaba Gedeón, dice el hijo de Joás, ¿no? Ahora van a ver por qué Joás es importante. Y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. Allí Ana hizo un salto y fue al texto 25, pero yo quiero leerles otro detalle. Y entonces Gedeón respondió, Señor, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede esto? Segunda pregunta, ¿dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron
el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Dice, ¿dónde están todas esas cosas tremendas que pasaban antes? ¿Dónde está todo eso extraordinario? ¿Qué pasó? Dice, ese pasado, ¿dónde está? ¿Por qué ahora no está? Y vos me decís que yo soy grande, que soy valiente, que yo puedo hacer las cosas. Capaz que vos tenés gente alrededor que dice, mirá que vos podés, ¿qué voy a poder yo? El otro día estaba con una mamá y yo le decía, vos sos mucho más fuerte de lo que vos pensás, ¿qué voy a ser fuerte? Yo soy débil, no estoy pudiendo superar esto. Yo te puedo asegurar que te hago una lista de cosas en las cuales vos sos una persona fuerte y que salís adelante en los momentos difíciles. Pero ella, ¿qué hacía? Insistía en pegarse y bajarse, tenía una autoestima baja. Sin embargo, acá hay un Dios que le está diciendo, mirá que vos podés. Ahora, usted va juntando todo esto en su cabeza, ¿sí? Ahora, mire qué pasó en este detalle. Yo quiero que usted vea que hay unas nuevas generaciones que crecieron sin saber. Ahora se está hablando de la educación. ¿Qué va a ser el futuro gobierno? ¿Cómo va a enfrentar la educación? La educación está mal, la educación está bien, todo lo que nos queremos preguntar. Pero ¿sabe que hay un texto acá mismo en Jueces? Mire qué detalle. Dice, después de que murieron todos los de esa generación, una generación, dice, creció otra que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Lo dice en Jueces capítulo 2, texto 10. Ahora yo le pregunto, si se levantó una generación que no sabía nada de las glorias que había pasado antes. Por ejemplo, nosotros somos uruguayos, o por lo menos la mayoría de los que están acá. Y cuando hablamos de Uruguay, Uruguay sin fútbol. Hace poco estuve en Panamá. Panamá existe por el canal. Nació por el canal y vive por el canal. Nosotros, fútbol, fútbol, fútbol. Si se quiere acordar otra cosa, también podemos. Pero el Uruguay incluso es conocido por el fútbol. ¿Está bien? El asado también. El asado también. Para festejar los triunfos, ¿no? ¿Recordamos o no recordamos algunas glorias? Porque ¿cuáles fueron los logros de Uruguay, esos que nos hicieron grande en el fútbol? Maracaná, y un poquito más para atrás. Algo por ahí en el 70 salimos cuartos, yo tenía 5 años, casi no me acuerdo de nada. Salimos cuartos en el 2010, ya pasaron 9 años de aquella historia tan extraordinaria. ¿Qué pasó con Uruguay? Pero alguien se encargó de hacernos recordar ¿qué? Esas glorias. ¿Usted sabe qué mal que la pasaríamos si ni recordáramos esas glorias? Porque vivimos de esas glorias. Hay cosas que parecen andar bien, pero nunca se concretan. Ahora, ¿de quién es la culpa de esto? Díganme ustedes, ¿de quién es la culpa de esto? Se levantó, creció otra generación que no sabía nada de principios, ni de normas, ni de nada. ¿Qué está pasando ahora con qué se habla en este país? Se dice que hemos perdido los valores, ¿cierto o no? Dice, ahora la sociedad, los vecinos, no tienen los valores que antes se tenía en el Uruguay. ¿De quién es la culpa? Usted puede echarse a lo que quiera, pero ¿de quién es la culpa? Hay referentes que no transmitieron lo que tienen que transmitir. Mire, los mismos gobernantes tuvieron que reconocer algunas cosas. No es la escuela, no es la mejor organización que usted haga de la escuela, pero algún gobernante que dijo educación, 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 después dijo, si en el hogar las cosas no se hacen bien, no pasa nada. La primera escuela es el hogar. En esta generación, muchos años antes de Cristo, hubo una generación que se levantó y se olvidó de transmitirle a sus hijos las cosas que sirven. Se levantó una generación que vivía sin los principios de atrás. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias de dejar esos principios? Ustedes me dijeron, le fue mejor, pero en realidad terminaron esclavos. Dios le había dicho, si ustedes quieren que les vaya bien, ustedes tienen que hacer esto, esto y esto. Pero además piensen en las normas que son las cosas normales.
Los principios de respeto, los principios morales que permiten que una sociedad se mantenga estable, que se propague con estabilidad. Y son cosas que eso no depende de los nuevos. Las nuevas generaciones van creciendo. ¿Qué pasa con los referentes? ¿Y sabe qué pasa con los adolescentes y los niños? Son las generaciones más críticas de nosotros. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Y acá la mayoría del auditorio es adulto. ¿Y qué tiene que hacer? Revise la coherencia de sus actos. Revise la coherencia de sus actos, porque si nosotros vivimos de una manera distinta a la que enseñamos, no tiene ninguna validez lo que decimos. Yo le digo a mi hijo que no fume, conozco a un fumador por el cual estamos luchando hace tiempo, no deja, en cualquier momento nos deja, y dice, yo le digo a mi hijo que no fume, pero él no para. Pero lo peor es que todo lo que tocas de él tiene olor a tabaco. Entrás al vehículo, todo lo que toques. En la casa, todo es olor a cigarrillo. Ese muchacho, que es un adolescente, está fumando tanto como el viejo. Yo le digo a mi hijo, hay que tener cuidado donde cruzamos. Usted vea cuando los chiquillos, entonces van las maestras y le dicen, recuerden, la luz roja que tenemos que hacer, esperar. La verde me deja cruzar. ¿Dónde hay que cruzar? En las esquinas. Perfecto. Usted vaya cerca de una escuela donde cruzan los papás. Vaya y póngase. Le dan por cualquier lado. El cartel de la escuela está allá, cruza en la mitad de la cuadra. Y todavía si un auto le toca bocina, le empieza a decir cualquier mala palabra, cosa que el niño aprenda también las malas palabras. Ahora, el niño escucha. ¿A dónde fuiste? Fui allá a un lugar donde los inspectores de tránsito me enseñaron dónde teníamos que ir, cómo teníamos que ir en la calle. Escucha eso. Por otro lado, ve a sus padres. Por otro lado, y entonces a ese niño y a ese adolescente le empiezan a chocar. Estos son ejemplos quizás un poco más superficiales. Empieza a haber otro tipo de conductas. A mi papá no le gusta que le mientan. A mi mamá no le gusta que le mientan. Pero yo sé que mienten todo el tiempo. Y hay mentiras que duelen y que yo no las puedo decir. Y esas incoherencias, comienza a haber una generación que se levantó viendo incoherencias. ¿Y entonces qué hace? Solo un pequeño detalle. En estos momentos, si ustedes mismo, el estar acá palpitando, mirando a la familia, ustedes saben que hay algunas cosas que la familia está clamando. Y con esto termino y pasamos a otro punto. Está clamando por límites. Los niños claman por límites. Los adolescentes claman por límites. Los psicólogos y todo tipo de ayudantes sociales están pensando en cómo enseñar a los padres que hay que volver a establecer límites. En estos momentos, si hay algunos padres que le enseñan bien a sus hijos, puede ser que la próxima generación tengamos algunos hogares más que le pongan límites a sus hijos. Pero los padres de 20 años, de 25, de 24, de 28, no tienen la menor idea de lo que es límites. No tienen la menor idea. Se los digo con propiedad. Y esto es muy sencillo. En la década de los 60, todo el movimiento que arrancó en los 50 y todo el movimiento hippie, entre otras cosas, se levantaba como un movimiento rebelde contra lo que la generación pasada dijo. Lo que hicieron nuestros padres fue un desastre, porque en realidad nos metieron en una guerra mundial y que fue lamentable. Y entonces esa juventud se levantó, paz y amor, libertad, vamos arriba, vamos a hacer todo diferente a lo que nuestros padres. ¿Por qué? Porque nuestros padres nos metieron en una guerra increíble. Y entonces se levantó una generación que decía, nos tenemos que liberar de todas las estructuras que hasta ahora no sirvieron para nada. En parte le podías dar la razón. Pero con el tiempo, estos, que eran todo paz y amor, libertad, está todo bárbaro, hacé lo que se te dé la gana, hacelo con amor, está todo bien, tuvieron hijos. Y a los hijos que le dijeron, lo que te guste, mi amor. Porque a ellos le decían, no, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Y entonces, no, lo que quieras.
¿No querés ir a la escuela? Y bueno, vamos a ver qué hacemos. ¿Qué no te gusta? ¿No querés comer? Y bueno, come como se te da gana. ¿No querés comer a las 8 de la mañana? Come a las 10, no pasa nada. Entonces, ese hijo se crió sin ningún tipo de límite. Entonces, tuvo hijos, y ya estamos en los 90. Y en los 90, cuando tuvo hijo, el hijo le decía algo y decía, ¿ahora qué hago? Vos sabés, mamá, no sé ni qué hacer. Me dice que no quiere comer y yo qué hago. Y no sé, mi amor, ¿qué te vengan a hacer? Yo que no haga nada, yo qué sé, espera a ver si abre la boca. Entonces está todo el día, pero no puedo estar todo el tiempo con la cuchara. Ah, bueno, porque tengo que ir a trabajar. No, entonces, ¿sabes qué? Andate a trabajar, que se quede la abuela sosteniendo la cuchara hasta que el nene abra la boca para darle de comer. Un desastre. Un desastre. Y entonces, ahora se levantan a principios del siglo XXI usted conoce acá algunos cuantos, pero ya le voy diciendo, entre ellos Alejandro de Barbieri, entre otros, están clamando porque vuelva a establecer límites en el hogar. Los referentes se transformaron en referentes incoherentes, no dan firmeza, y entonces las generaciones que vienen atrás se levantaron como esa. No entienden nada, no saben cuáles son los principios, solo siguen la necesidad. No tienen principios. De hecho, hoy hay cosas que tenemos que elegir, pero vemos gente que, por un lado, dice lo que es políticamente correcto, pero muchos saben que lo políticamente correcto no es lo que están convencidos. ¿Qué es lo que están convencidos nuestros gobernantes? ¿De qué están convencidos? ¿Cuáles son sus principios? ¿Cuál es su filosofía de vida? Porque hay muchos que lo único que siguen es la necesidad. Pero principios no tienen ninguno. Porque, por ejemplo, usted puede decir un principio, no voy a robar. Es un principio de vida. No importa lo que me pase, no voy a robar. No voy a mentir. Aunque tenga que acarrearme las consecuencias, no voy a mentir. Voy a decir la verdad. Y eso se lo tengo que enseñar. Se lo enseñó a mis hijos, me enseñaron a mí. Ese es un principio. Ahora, cuando le pasa algo a mi hijo, hay que decirle, bueno, mi amor, vas a tener que decir la verdad. Pero si digo la verdad, me van a poner en penitencia. Bueno, tenés que pagar esa consecuencia. ¿Qué voy a hacer? Pero hay otros que te dicen, bueno, vos ahora mentí porque así zafamos. Y muchos padres respaldan a los hijos cuando hacen cosas contra principios. Y hoy tenemos a padres que le van y le dicen a los educadores, ¿cómo que usted le dijo esto a mi hijo? Mi hijo no es un mentiroso, yo le creo a mi hijo. Usted, papá, sígale creyendo a su hijo, va por mal camino. Y usted me dice, ¿cómo? Si mi hijo nunca miente. ¿Usted nunca le mintió a su padre? ¿Usted le dijo siempre la verdad a su padre? Y hay algunos padres que cuando el hijo tiene 15 años, no me di cuenta que consumía hace 4. No me di cuenta, ¿por qué? Porque mi hijo nunca miente. Ahora, ¿qué le pasaba a Gedeón? Lo que le pasaba a Gedeón es que su referente estaba en un problema. Su referente estaba en un problema. Allí aparece un instrumento de esperanza. Y entonces, en una situación que era decadente, en un panorama desesperanzador, donde había una generación que se había levantado sin principios porque los padres no le habían enseñado adecuadamente, y ahora es donde tenemos que pensar, ¿qué medidas puedo tomar yo? Si usted es el referente y se equivocó, ¿qué tengo que hacer? O si usted es la consecuencia de un referente equivocado, ¿qué tiene que hacer? ¿Ir a reclamarle? En la historia que Ana leyó, apareció Gedeón. Ahora, Gedeón dice que Dios le dijo, mira, ¿sabes lo que tenés que hacer? Dice, si ustedes recuerdan el pasaje, si no se los acuerdan, dice, mira, agarrá un toro. Bueno, los israelitas tenían la costumbre de hacer sacrificios, como hacían todos para su Dios. Los israelitas eran el único pueblo monoteísta en
en la zona y de hecho entre muchos pueblos. Los demás eran politeístas. Hasta el día de hoy hay pueblos tremendamente politeístas. Incluso hay algunos que tienen miles de dioses. Es un problema, le digo. Alguno para creer en un dios complicado cuando tenés 2000, pero en serio, miren que tienen más de 2000. Es bravo. Hay gente que se arma un entrevero con uno, imagínense si tienen muchos dioses. Es complicado. ¿A quién de los dioses le haces caso? Pero de todos modos, eran pueblos politeístas alrededor. Y Dios les dijo, una de las normas era, no copies. Quizás usted le dice a alguno de sus hijos, o le dice a su hermano, le dice a su amigo, le dice a otro, no copies lo que hace el vecino. ¿Por qué siempre la comida en McDonald's es más rica que la hamburguesa de casa? ¿Por qué la pelota que tiene el vecino es con la que quiero jugar y no con la que tengo en casa? ¿Por qué me atrae más el esposo de la vecina que mi esposo? Ahora, hasta la pelota venía todo bien. Ahora veo que todos empezaron a poner cara rara. ¿Por qué siempre es la mujer del vecino la que me resulta más atractiva que la mía? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora resulta que siempre está eso, y los israelitas cayeron en el mismo problema. Dios les dijo, no te metas con otros dioses. Sin embargo, empezaron a adorar otros dioses. Eso es antes. Ahora, hoy nosotros sabemos que estar atrás de las cosas materiales, yo le pregunto a todo el mundo y todos me van a contestar lo mismo. Le digo, ¿estar atrás de las cosas materiales es lo que sirve? ¿El dinero trae la felicidad? Yo sé que calman los nervios, pero el dinero trae la felicidad y todos me van a decir no. Sin embargo, todos estamos corriendo, la gran mayoría, atrás de eso. Es impresionante el consumismo que tienen nuestras sociedades. Es tremendo. ¿Usted qué hace contra el consumismo? ¿Toma alguna medida o se deja llevar? ¿Qué había hecho el padre de Gedeón? ¿Qué es lo que le dice? Y yo le voy a hacer recordar simplemente esto. Porque Gedeón le dice, esta noche agarra el toro y derribá el altar que tu padre levantó a Baal y cortá el poste dedicado a la diosa Acera que está junto al altar. Baal era un dios, pero que sacrificaban, justamente hacían sacrificios humanos, no tenían que hacer ese tipo de cosas. Acera era una diosa absolutamente promiscua y entonces permitía todo tipo de promiscuidad. Y entonces, mire cuál es el punto. Si usted recuerda, Gedeón dice, Jehová, ¿por qué estamos pasando así? ¿Por qué no nos sucede esto? Y me contaron las cosas poderosas que Dios hacía. ¿Quién se las contó? ¿Quién se las contó? Su padre. Ahora fíjese, resulta que Gedeón era de los de la generación, pero que sí había escuchado algo. Su padre era uno de los ancianos. No cualquiera en el pueblo tenía un altar en el jardín de la casa. Porque dice, en tu casa, lo tenía en el fondo, y el pueblo iba a adorar al altar de papá. Era una casa grande, tenía siervos, era una persona importante, y resulta que él le decía, vos sabés la cosa que hacía Jehová con nosotros, mirá todas estas cosas buenas, y adoraba a Baal. Una incoherencia fatal, pero a veces los grandes somos terribles incoherentes. Y las generaciones que vienen atrás nos ven y dicen, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? Entonces hay dos cosas. Si usted es consecuencia de referentes equivocados, tiene que tomar una decisión como Gedeón. Gedeón decidió hacer cosas que eran muy valientes. Ahora después vamos a ver qué hizo el referente equivocado. En primer lugar, fue un tipo decidido a obedecer. Dijo, estos son principios, voy a seguir esto. No voy a hacer ya lo que siempre hacen todo el mundo.
La otra cosa, se decidió a marcar la diferencia. Hay algunos que les cuesta marcar la diferencia. Les cuesta hacer algo distinto a lo de los demás. Y bueno, pero ¿por qué voy a hacer esto si ya mi padre siempre lo hizo desde mi abuelo? Pero no es difícil. Digo, es difícil a veces romper con algunas tradiciones, con algunas cosas que se hacen siempre, porque todo el mundo lo hace. ¿Cómo no lo voy a hacer? Pero esto está mal, pero todo el mundo lo hace. ¿Qué importa que lo haga todo el mundo? Alguien tiene que pararse y no seguir haciendo lo que todo el mundo hace y está mal. Yo le digo a veces, bueno, en el colegio tenemos que enseñar algo distinto. Y bueno, no importa que todo el mundo lo haga. A mis hijos, chiquilines, si somos distintos, seremos los únicos de la vuelta, pero tenemos que ser distintos. Listo. Para nuestra familia vamos a marcar una diferencia, pero no es por marcarla, nos va a ir bien. Nos va a ir bien. Quizás incluso, no es que nos va a ir bien económicamente, no. Nos va a ir bien, integralmente te va bien. Estoy hablando de aquellos que quieren seguir los principios de Dios. Fue decidido pero prudente. Yo no sé cuántos recuerdan la historia, pero si no, recuérdenla. Pero lo que leímos hace un rato, dice que al final decidió que iba a tirar el altar. ¿Está? Ahora, mire que todo eso que decían que su Dios era Jehová, adoraban cualquier cosa. Pero, ¿qué hizo? Dice que por miedo a la familia y a los habitantes de la ciudad, fue y lo hizo ¿cuándo? ¿Alguien se acuerda? De noche. Ah, bien, 10 puntos. Fue y lo hizo de noche. Ahora, ¿sabe qué? Usted tiene que ser decidido, pero también tiene que aprender a tener tacto. Tiene que ser prudente. Porque mismo Jesucristo nos dijo, ustedes tienen que ser sabios, dice, entonces tienen que ser astutos como serpientes y prudentes como palomas. También dijo en otro lado que ames a tus enemigos. Y un día, estoy hablando de un referente espiritual, un referente espiritual me dice, pero eso no lo hace nadie. Yo lo miré, digo, ¿con quién estoy hablando? Yo no digo más nada porque listo. Si este es así, ni quiero saber las ovejas de este. No quiero ni pensar, ¿cómo es que nadie más ama a su enemigo? Yo conozco casos de personas que han ganado enemigos con conductas absolutamente a contracultura, pagándole bien por mal permanentemente. ¿Y eso se puede hacer? ¿Lo hacen muchos? No, no lo hacen muchos, más bien lo hacen los menos. ¿Y por qué no lo vas a hacer? Si es distintivo. Hay que cambiar, hay que animarse. Gedeón se decidió obedecer, en este caso a Dios. En segundo lugar, fue un tipo decidido a marcar la diferencia. Fue decidido, pero no fue tarado, fue prudente. Y fue y tiró todo, rompió todo, pero lo hizo de noche. Una estrategia. No quiso tener lío con la family, pero a las largas, ¿qué? El lío iba a venir. Dice que averiguaron y dijeron, oh, mira, es el hijo. Y ya vamos terminando. ¿Cuál es la reacción esperada? Mire, cuando arranca un instrumento de esperanza, siempre hay un instrumento de esperanza. Cuando los referentes se equivocan, y usted puede estar pensando en algún referente, quizás, y lo ubico en este lugar, quizás usted ha sido marcado por un referente que se equivocó y le causó algún daño, alguna herida. ¿Va a seguir llorando eso o se decide a cambiar? Gedeón estaba marcado por la incoherencia de su papá. Sin embargo, decidió que había cosas que había que cambiar. Y él era el que tenía que cambiar la pisada. En segundo lugar, quizás usted sea un referente que en esta noche está siendo llamado a atención. Y entonces, ¿saben qué hizo el viejo? Reconoció los desvíos. Es interesante. Y corrigió las conductas. En un texto, ahí dice que se vinieron todos para linchar a Gedeón. ¿Y qué dijo el viejo de Gedeón? El que había levantado el altar. Dice, alto, 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 esperen, no se agarren con mi hijo. No se agarren con mi hijo. ¿Está todo bien? Yo tenía el altar, incluso yo lo tenía en mi casa. Mi hijo
fue en contra de una costumbre que estábamos teniendo. Recuerden que está equivocada. Ahora, si Baal es tan grande, ¿por qué no se defiende él? El padre reaccionó a tiempo. ¿Qué hizo el padre? Reconoció que lo que estaba haciendo estaba mal. Entonces, pero al final, ¿cuál es el estilo de vida que sirve? ¿Qué es lo que yo voy a seguir? Y yo te desafío en esta noche que revises vos como referente qué es lo que estás haciendo. Seas el hermano mayor, seas padre, seas tío, seas abuelo, seas un empleado referente, seas un patrón referente, seas un encargado referente, ¿qué estás haciendo? Y que vos puedas tomar una decisión que en un momento hay que reaccionar. Y hay que decir, si en esto estoy equivocado, tengo que cambiar, porque así no puedo seguir. ¿Qué están viendo los que me siguen? Y es tiempo de corregir conductas. ¿Saben? Gedeón ya había tomado una decisión, se la jugó. Fue y tiró todo. Se animó a romper tradiciones, a romper cualquier tipo de moldes que no estaban bien. Hay que repasar muchas cosas. Miren, soy hijo de una persona bastante firme en sus convicciones. Pero si algo tengo que decir de mi viejo, es que cuando las papas queman era cuando menos se calentaba. Porque a mí sí que me movían, traca, a mí me movía. No tengo problema. La verdad, gracias a Dios, no me traumé, ¿no? Ni nada de eso. Pero cuando las cosas eran complicadas, ahí mi viejo agarraba una calma demasiado serena, pero ahí sí se sentaba a hablar en serio. Porque era tan serio el desvío que ya no era un tema de paliza, era un tema que iba por dentro, era un tema de principios, era un tema de decisiones. Y entonces nos sentábamos a hablar. Pero a pesar de ser muy firme, también sabía, ¿vieron ese de cuando uno remonta la cometa, cómo es? Aflojale que colea. Cuando algo aguantá un poquito, aflojá porque se nos viene abajo la cometa. Y hay que ser sabio en eso. Y mi viejo en ese aspecto era muy sabio. Y siempre ha sido muy sabio en esos momentos. Bueno, sentarnos a ver, corregir, cuando hay cosas que están mal. Pero en esos momentos donde había que ser rígido, yo aprendí muchas cosas buenas. Y yo les recomiendo que a pesar de que haya cosas que aprendimos de determinada manera, si tenés que cambiar, empezá a cambiar. Incluso en las cosas más bobas. Como, miren que a mí me cuesta, los excesos de velocidad, ¿sabe cómo me cuesta a mí? El ponerse el cinto. ¿Dónde cruzo? Los semáforos. Parecen cosas bobas, pero son importantes. ¿Sabe cuál es el resultado? En este caso se destaca especialmente que por la conducta que de Gedeón, porque fue una persona decidida, él además estuvo y fue integralmente, estaba satisfecho. Fue un tipo pleno. No solo que física y mentalmente era un tipo capaz, sino que espiritualmente la Biblia dice que, unos textos más adelante de donde dejamos de leer el texto, dice entonces el Espíritu del Señor vistió a Gedeón de poder. Miren, nosotros podemos estar física e intelectualmente bien capacitados, pero el hombre es tripartito. Si no alimentás y no cuidás tu espíritu, te puedo asegurar que completo no estás. Permití ser una persona sabia en el cuidado de tu físico. Permití ser una persona sabia en el cuidado de tu intelecto. Pero también permitite ser sabio en el cuidado de tu espíritu. Y la Biblia dice, Gedeón fue una persona que se destacó. Está en los libros de historia. ¿Por qué se destacó? Fue un libertador. Pero además dice que Dios le permitió hacer cosas sobrenaturales. Porque permitió que el Espíritu de Dios lo revistiera
de poder. El mismo poder que actuó en los personajes del Antiguo Testamento es el mismo poder que actuó en la iglesia incipiente de Cristo en los Hechos de los Apóstoles, y también dice la Biblia que es el mismo poder que puede actuar en tu vida hoy. Nosotros necesitamos revisar cómo estamos como referentes. ¿Y qué pasó con nuestros referentes? ¿Cuánto nos afectaron? Entonces, no importan las excusas que pongan, no importa si el entorno es adverso, no importa si hay una situación social que me tiene mal, no puedo desviarme de mis principios. Yo tengo que mantener principios de conducta que me lleven por encima de cualquier circunstancia. Y de veras, si vos sos alguien que ha sido afectado por las conductas de un referente, es tiempo que te decidas a cortar con eso y cambiar. No sigas haciendo aquellas cosas que también hicieron daño a las generaciones anteriores. En segundo lugar, si vos sos un referente y hay cosas que te estás equivocando, por el bien tuyo y de los referentes y de los quienes te están viendo, cambia ahora y no dejes más pasar el tiempo. Que Dios te bendiga.